Hola, soy Alma Íñigo, doctoranda en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A continuación, les vamos a hablar del acoso escolar y el TEA. El acoso escolar puede ser definido como un comportamiento negativo, dañino de manera intencional y repetido a manos de una o más personas dirigidos contra otro sujeto que tiene dificultades para defenderse. Todas las acciones negativas pueden consistir en contactos físicos, palabras o gestos crueles, llegando incluso a la exclusión del grupo. Para considerar estas acciones como acoso escolar, es necesario que exista un desequilibrio de fuerza o poder. Ante este tema, hemos visto que es un tema muy presente en la actualidad y nos han surgido diversas cuestiones. Entre ellas, destacamos, ¿afecta a todos los alumnos por igual? ¿O los alumnos que presentan necesidades educativas especiales están más expuestos a sufrir este acoso? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, desarrollaremos el contenido de este trabajo. Los objetivos que nos hemos planteado son, en primer lugar, analizar las investigaciones más recientes relacionadas con el acoso escolar. En segundo lugar, estudiaremos la vulnerabilidad que presentan las personas con discapacidad y, en concreto, las personas con autismo. Y, por último, conoceremos los programas tanto de prevención como de intervención del acoso escolar y las variables sobre las que trabajan. La metodología. Vamos a realizar una exposición basada en la revisión bibliográfica realizada y se estructurará en 4 partes. En primer lugar, centraremos la base de nuestro trabajo a través de un análisis del constructo del acoso escolar, teniendo en cuenta las diferentes definiciones, los roles implicados y la incidencia, entre otros aspectos. A partir de este punto, analizaremos por qué existen determinados colectivos más vulnerables a sufrir este tipo de situaciones y qué papel juegan en esta vulnerabilidad los factores tanto internos como externos. Por último, centraremos esta revisión bibliográfica en el colectivo de personas con trastorno del espectro del autismo para comprender el punto de vista en el que nos encontramos en base a las últimas investigaciones sobre el estado de la cuestión y analizando los diferentes programas tanto de prevención como de intervención que se están llevando a cabo para valorar los factores que se investigan y la eficacia de los mismos. El acoso escolar es ese maltrato físico o psíquico que se lleva a cabo de manera intencionada de forma agresiva por parte de un menor hacia otro igual de manera habitual y reiterada. Este fenómeno, según la INE, Instituto Nacional de Estadística, en España tiene una incidencia en torno al 30-40%. Dentro de los factores de riesgo destacan los factores personales, como pueden ser la edad, el éxito escolar, la personalidad e impulsividad y las habilidades sociales. Estos factores les convierten en personas más vulnerables. La vulnerabilidad. Actualmente podemos encontrarnos con 2 situaciones. Por un lado, sujetos que por sus propias condiciones personales sean más vulnerables a sufrir este tipo de acoso escolar. Y por otro lado, nos podemos encontrar la situación de que las propias condiciones de las escuelas no sean las más óptimas, y es decir, estaríamos hablando de la vulnerabilidad escolar. El acoso escolar y el TEA. Dentro de los alumnos que presentan una mayor vulnerabilidad, nos encontramos los alumnos con trastorno del espectro del autismo. Como cualquier tipo de trastorno, presenta unas características propias. En este caso, las áreas en las que se encuentran unas mayores dificultades de estos sujetos son relación social, la comunicación, el comportamiento y la imaginación. Debido a las dificultades sociales que presentan, la incidencia de ser acosados aumenta muy significativamente, es decir, sus propias características propias del trastorno hacen que se consideren como grupo vulnerable. Pero esta vulnerabilidad
no tiene que ser tanto por los factores intrínsecos, sino por los factores extrínsecos, es decir, deben quedar a un lado las condiciones personales del sujeto. Lo realmente importante es cómo el entorno, en nuestro caso el ambiente escolar, seamos capaces de adaptarnos a esas condiciones, aspecto fundamental para la inclusión educativa y social de estos sujetos. Entre los estudios analizados podemos señalar que las variables más significativas que se han analizado son las siguientes. Por un lado nos encontramos con la comprensión, pero la comprensión por parte de las personas con autismo, de lo que es el acoso. Por otro lado, hemos encontrado diferenciación entre la escolarización ordinaria y la escolarización en educación especial. La implicación de los profesionales según los distintos perfiles y la incidencia del acoso en el autismo. El bullying o el acoso escolar debe ser considerado, como establece Vázquez en el 2016, como una llamada de alerta a este proceso de inclusión educativa, con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales y, en concreto, con nuestro alumnado con trastorno del espectro del autismo. De los programas de prevención e intervención analizados de acoso escolar con TEA, podemos destacar, en primer lugar, programas de formación específica al profesorado en general, como es el protocolo de actuación e intervención. También nos encontramos programas de detección, como es el caso de la adaptación del programa Socioescuela y el programa MyBullying de la Universidad Complutense de Madrid. También encontramos programas específicos de sensibilización y o concienciación específicos de TEA, en el que dentro de un grupo neurotípico se tratan las diversas características propias de las personas con este trastorno. Otros programas que nos hemos encontrado son aquellos destinados a fomentar el trabajo de diferentes áreas entre iguales, entre los que hemos encontrado el programa del alumnado ayudante o el programa de tutorización emocional entre iguales. Y por último, hemos encontrado programas específicos para momentos de ocio, como puede ser el programa de En la escuela jugamos todos, el programa Juguemos juntos o el proyecto de patios dinámicos entre todos. Las conclusiones. Podemos afirmar que a pesar de existir una gran cantidad de programas y guías dirigidas a mitigar las situaciones de acoso escolar, estas se siguen produciendo. En la actualidad, a este grupo de personas con TEA se les considera como colectivo vulnerable por sus características que, más que ser vistas como peculiaridades individuales, son percibidas como debilidades individuales. Esto hace que esta vulnerabilidad esté centrada en la condición personal de cada uno y se intente trabajar desde esa perspectiva. Pero tras la revisión bibliográfica que hemos llevado a cabo, nos hemos dado cuenta que esta vulnerabilidad no debe asociarse a estos factores intrínsecos, sino al entorno, puesto que si trabajamos hacia una sociedad inclusiva, es el entorno el que tiene que adaptarse a las personas y no al revés. Todo esto tiene un problema de base sobre el trabajo que hay que seguir haciendo respecto a la inclusión social y educativa. Si tenemos en cuenta que los niños pasan la mayor parte de su día en las escuelas, consideramos que el respeto hacia la diferencia es un aspecto primordial en el trabajo que hacemos con los alumnos en las escuelas. Cuando partimos de esta base, eliminamos el concepto de vulnerabilidad asociada a las características propias de la persona, para darnos cuenta de lo que hay que hacer es trabajar en este entorno para favorecer su adaptación. Esto que acabamos de comentar se puede reforzar con los estudios que hablan sobre la sensación de protección que tienen estos alumnos en las escuelas especiales. Por todo lo comentado, creemos que es imprescindible que se lleven a cabo programas específicos en los que se trabaje no solo la prevención e intervención directa sobre el acoso escolar, sino que se vea complementado con un trabajo diario hacia la inclusión de todas las personas y en el respeto que hay que tener hacia la diferencia. Un saludo, Alma María Íñigo.